¿Qué onda? Ya no quiero que tu dinero pierda valor a causa de la inflación, así que si quieres eliminar esto, te invito a ver el video. Voy a estar hablando sobre la inflación, la deflación y un caso aquí en México y en Venezuela que ha sido muy sonado últimamente. Y si quieres adelantarte hasta la parte donde digo cómo evitar que la inflación te come el dinero, pues por mí adelante, que es lo importante. Y ya por último voy a darles unas pequeñas aclaraciones acerca de la inflación. El concepto es un poquito confuso, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios y bienes y servicios dentro de un país en un periodo determinado dado. ¿Qué significa esto? Te lo explicaré con el caso de México. Aquí en México existe un índice que se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y este se basa en la canasta básica, todo el mundo conoce la canasta básica. Esta canasta tiene los productos básicos esenciales que tienen que estar en todos los hogares de México. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta canasta? Se le hace una evaluación, se dice cuánto cuesta la canasta más o menos. Entonces, por suponer algo, vamos a decir que la canasta básica de México del 2019 fue de 100 pesos. Es una suposición, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa si la canasta básica, todos estos productos combinados, cuestan 103 en el 2020? Significa que la inflación tuvo un aumento de 3%. Y se usa este indicador, el INPC, como indicador general de la economía para establecer cuáles fueron los aumentos y los precios de los bienes y servicios. Así que si la canasta básica subió un 3%, se espera también normalmente que todos los servicios generalizados hayan subido un 3%. No significa que todos subieron, sino que fue un promedio. Puede que algunos hayan subido mucho, otros hayan bajado un poco, pero en promedio se mantuvo en 3%. Normalmente en un país de primer mundo el nivel óptimo en el que los países tratan de estar en la inflación es de entre el 1 y 2%. Muchas personas creen que porque la inflación bajó, entonces es algo bueno porque los precios bajaron, y aquí te explico que no es bueno. Se le conoce como deflación y te digo por qué no es buena realmente. Mira, hay muchos factores que influyen en la inflación, pero por ejemplo, si un país que tiene un nivel sano de economía, normalmente va a tener nivelado la oferta con la demanda. Entonces, por ejemplo, suponiendo que hay tomates y cebollas en un país, se van a nivelar más o menos con lo que necesita la población para que los precios no suban exageradamente y no bajen tampoco mucho. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay sobreoferta o cuando la demanda no es suficiente? Si hay mucha oferta, los tomates y las cebollas van a bajar obviamente, y si las personas no están comprando porque los precios están altos, obviamente también va a disminuir el precio de estos. Entonces, de nuevo, toda la canasta va a bajar poquito, pero no es en sí algo bueno, es porque la gente no está consumiendo, las personas no están teniendo ingresos y está generando menos empleo. Entonces se desencadena un gran problema para un país, porque hay muchísimas cosas que van a ser afectadas como un efecto dominó. Para que lo tengas en cuenta y para que lo sepas, en México se ha tenido una inflación promedio en los últimos años de alrededor del 3-4%. Exceptuando por supuesto 1 o 2 años que tuvieron una inflación del 7% más o menos, pero se ha mantenido bajo esos niveles. Entonces, este es un punto positivo porque es un país emergente, y los países emergentes normalmente tienen este nivel, entre 3, 4, algunos 5, puede subir un poquito más, pero más o menos eso. Te voy a platicar sobre el caso de Venezuela. Posiblemente ya has escuchado cosas de la situación económica que está allá, porque es muy mala y ha sonado mucho en los últimos años, por política económica, tal vez por Nicolás Maduro o por otras situaciones, pero bueno, en este caso te voy a explicar las causas de lo que fue su hiperinflación. Resulta que Venezuela históricamente ha tenido más o menos el 95% de los ingresos debido a la exportación del petróleo. En el 2014 más o menos el petróleo andaba alrededor de los $100, posiblemente mayor. Pero aquí entramos a la parte de la mitigación del riesgo. No tenemos que poner todos los huevos en una misma canasta, que es lo que hizo Venezuela. Resulta que más o menos para mediados de 2015 el petróleo ya no costaba 100, $120, sino costó 40, 50 más o menos. ¿Qué pasa si el 95% de los ingresos del país se reducen al 45%? Pues dejas al país pobre. Así, en pocas palabras, Venezuela tenía la mitad del dinero que tenía en años anteriores para abastecer toda la población. A esto también le tenemos que sumar la escasez de recursos básicos, como les mencioné antes. Si no hay recursos, los precios empiezan a subir. Y ya, pues al final de cuentas también la política de Nicolás Maduro, etcétera. No me voy a meter en detalles políticos. Pero bueno, esto fue generando que la inflación fuera subiendo y subiendo y subiendo, hasta llegar a un punto extremo en el que se le conoce como hiperinflación. Llegó incluso a superar los 9.000 puntos porcentuales en 2019 la inflación de Venezuela. Y no me voy a poner a sacar cuentas, pero una paca de billetes de bolívares venezolanos simplemente son puro adorno, porque ahorita ya no vale nada. Entonces es una situación muy complicada la que están viviendo los venezolanos, pero más o menos esto es lo que refleja la inflación. Si tenemos una inflación muy elevada, nuestra vida va a ser más cara en el futuro. Los 100 pesos que tenemos ahora no nos van a alcanzar para comprar lo mismo que compraríamos ahora en un año después. Así que por esto te traigo cómo ganar la inflación, cómo evitar que este dinero se pierda. Por supuesto, en el caso de Venezuela sería muy complicado, pero te voy a explicar en el caso de México y en la mayoría de los países cómo funciona. Lo primero que tienes que hacer, y ya lo he repetido muchas veces, lo siento, tienes que quebrar tu cochito y sacar todo tu dinero de ahí. Tienes que abrir la botella de 2 litros y el garrafón, sacar todas las monedas de 10 y meterlo a un banco. Y meterlo en un lugar donde sí te dé rendimientos.
Incluso si tienes tu dinero en la cuenta de cheques en el banco, no te está generando rendimiento, así que es la misma como si lo tuvieras en el cochito. Y la verdad no tengo que darte una explicación muy grande. Lo único que tienes que hacer es comprar bonos de gobierno para irte a lo más seguro. En el caso de México son los famosos CETES. Los CETES ya se los he mencionado antes. Son bonos muy seguros de un país y estos no te dan un rendimiento grande, pero no son para generar riqueza. Son para que la inflación no te gane. La tasa de CETES 28 días actualmente es de 4.45%. Y va a la par con la inflación. Les mencioné antes que México se mantiene una inflación del 3, 4, 5%. Y esto pasa en la mayoría de los países. Lo único que tienen que hacer es saber cuáles son los bonos de gobierno que hay en su país. Y va a estar normalmente a la par con la inflación. En el caso de Estados Unidos son los T-bills, pero bueno, esto variará dependiendo de cada país, pero son bonos de gobierno básicamente. Ahora te tengo dos pequeñas aclaraciones simplemente para que las tengas en cuenta. Normalmente siempre se mide la inflación también de cada mes. Cuando ven las noticias normalmente les van a dar la inflación anualizada. Por ejemplo, en el caso de agosto fue la inflación del 4.05%. Esto no significa que los precios de julio a agosto aumentaron un 4%. Es una tasa anualizada. La inflación mensual de agosto fue de 0.39%. Y la segunda aclaración es como ya les dije antes. Los precios son generalizados. No significa que todos los precios hayan subido tanto porcentaje o hayan bajado tanto porcentaje, sino que en promedio ese fue el nivel. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado y por favor, mete tu dinero en alguna parte donde sí vaya a tener un rendimiento para que la inflación no te coma tu dinero.